¿Qué tal, amigos, hermanos de la diócesis de Querétaro y todos los hermanos que se unen a través de esta plataforma de Facebook de nuestra diócesis? Por cuarta semana nos unimos para meditar, para estudiar el libro de los Salmos. Estamos muy agradecidos por el tiempo que ustedes disponen para formarse en el conocimiento de la Escritura. También le agradecemos al Padre Salvador este tiempo que se ha dado para compartir su sabiduría, sus estudios y ayudarnos a orar con el libro de los Salmos, el libro de la oración del pueblo de Israel, el libro de la oración de la Iglesia. A todos aquellos que nos siguen por primera vez, les recordamos que los 3 talleres que hemos escuchado en las semanas pasadas están disponibles en el canal de YouTube de nuestra diócesis. Le damos la palabra al Padre Salvador, que hoy concluye este taller. Adelante, Padre Chavita. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Pues bienvenidos una vez más a esta serie de reflexiones sobre el libro del Salterio, que nos centramos en las últimas 2 sesiones, en el Salmo 32, y ahora vamos a meditar en esta última, en el Salmo 33, lo que alcancemos. Esta sesión durará aproximadamente 40 minutos. Lo que alcancemos es un salmo algo extenso, está formado de 22 versículos, pero es como continuación del Salmo 32, del que meditamos los otros viernes. Y pues vamos a iniciar leyendo, orando con el Salmo 33, y ofrecemos esta sesión igualmente por todas nuestras necesidades, las necesidades de México y del mundo entero. Voy a compartir mi pantalla. Salmo 33. Acción de gracias por el perdón obtenido. Aclamen con júbilo, oh justos, por motivo del Señor, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Den gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas a él salmodien. Cántenle un cántico nuevo, suenen con arte durante las aclamaciones. Pues recta es la palabra del Señor, todas sus obras se fundan en la verdad. De él que ama la justicia y el derecho, del amor del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe. Pues él, solo él, habló y así fue. Solo él lo mandó y se hizo. El Señor frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste para siempre, sus proyectos de generación en generación. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad. El Señor observa de lo alto de los cielos, ve a todos los seres humanos. Desde el lugar de su trono mira a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones. No se salva el rey por un gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la salvación, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos del Señor sobre cuantos lo temen, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Nuestra alma espera en el Señor.
Él, solo Él, es nuestra ayuda y nuestro escudo. Sí, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Que tu amor, Señor, sea sobre nosotros, tal como lo hemos esperado de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hemos leído, orado el Salmo 33. Espero hayan tenido también oportunidad de leer y orar con el Salmo 32 y 33 en esta semana que pasó. Pues bueno, vamos a hablar de la estructura del Salmo 33, perdón. Se me olvidó mostrarles nuevamente en la pantalla la estructura del Salmo, lo voy a volver a compartir. De modo sencillo podemos dividir el Salmo en tres partes, tres grandes partes. La invitación, versículos 1 al 3, la invitación a la alabanza, el cuerpo del Salmo, versículos 4 al 19, y la conclusión del Salmo, versículos 20 al 22. Es un himno de alabanza a Dios. Vamos a ver más adelante el motivo de esta alabanza. Entonces, de modo general, invitación, cuerpo del himno y conclusión. Ya el cuerpo lo podemos dividir todavía en tres partes. La primera parte del cuerpo del himno son los versículos 4 al 9, que nos hablan de la palabra creadora del Señor. Los versículos 10 al 12 serían el centro del Salmo, el plan de Dios y su pueblo. Los versículos 13 al 19 es la segunda parte del cuerpo del himno, que tiene como tema el ojo o los ojos del Señor sobre los que lo temen. Los ojos del Señor que salva. Si se fijan en los versículos 1 al 3, la invitación es el salmista que está hablando a ustedes. El salmista, ustedes, yo y ustedes. Ustedes se trata de la comunidad del salmista, de la asamblea donde vive y expresa también su fe el salmista, donde se encuentra inmerso el salmista. Y al final, en la conclusión, invita al salmista a unirse a él y el yo y ustedes se convierte en un nosotros. Y la invitación y la conclusión tienen como tema el gozo. Y durante todo el himno del Salmo, todo el cuerpo del Salmo, también olvidé decir esto, es el salmista que habla a ustedes. Solamente al final, en la conclusión, es si ustedes se vuelven un nosotros, y en el último versículo, en el 22, es el salmista que se dirige a Dios. Es yo que me dirijo a Dios. Y por lo tanto, ese himno que está diciendo el salmista a la asamblea y que al final el salmista los incluye y se hace un nosotros, al final ese himno de alabanza se convierte en oración y queda la puerta abierta para continuar en la oración. El salmista se dirige a Dios con el tú. En el último versículo dice que tu amor, Señor, sea sobre nosotros tal como lo hemos esperado de ti. Entonces, este himno al final, digamos, se convierte en oración, en una plegaria hacia el Señor. Y bueno, algunos datos sobre este salmo. Habíamos dicho que el centro, el cuerpo del salmo son los versículos 10 al 12, pero concretamente el centro del salmo es el versículo 12, que inicia con el término feliz.
o beato o dichoso, según la traducción que tengan en sus manos. El versículo 12 dice: feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para sí como heredad. La primera palabra de ese versículo es feliz, beato o dichoso. Y este término se convierte en un elemento estructural para el Salmo. También este término es digamos, es un término clave de todo el Salterio. Así inicia el Salterio. Habíamos mencionado el Salmo 1, dichoso el hombre, feliz, beato el hombre, que medita día y noche la ley del Señor. Si nosotros nos fijamos en el Salmo escrito en hebreo y empezamos a contar las palabras que hay en hebreo desde el primer verso hasta llegar al versículo 12, antes del término feliz, son 80 palabras, y después del término feliz hasta el final del Salmo son 80 palabras. Exactamente esa palabra es clave para este Salmo. Es el centro del Salmo, la palabra feliz. Y en el centro del Salmo se contraponen los planes y proyectos de las naciones, de los pueblos, con el plan y el proyecto del Señor. Se contraponen las naciones con el pueblo de Dios. Y bueno, vamos a iniciar meditando este salmo con el versículo 1. Es una invitación a la alabanza, dice el versículo 1: aclamen con júbilo, oh justos, por motivo del Señor, que la alabanza es propia de los hombres rectos. Es un salmo de alabanza, tiene un carácter comunitario. Les decía al inicio que es el salmista que se dirige a ustedes, a la asamblea, a la comunidad, y se dirige concretamente a los justos, a los rectos de corazón. ¿Quiénes son esos justos? ¿Quiénes son esos rectos de corazón? Habíamos mencionado en la sesión pasada que el Salmo 32 termina con esta invitación que hace el salmista a la asamblea: alégrense en el Señor y exulten de gozo justos, y griten de gozo ustedes todos los rectos de corazón. Y habíamos dicho que esos justos y esos rectos de corazón, a diferencia del Salmo 1, que son quienes tienen inocencia y se contraponen con la figura del malvado, en el Salmo 32 decíamos que esos justos y rectos son los mismos pecadores, la persona, nosotros, que nos reconocemos como tales e imploramos el perdón de Dios, y por lo tanto el Señor derrama sobre nosotros su gracia y su justicia. Son declarados justos, dichosos, rectos de corazón aquellos quienes reconocen y confiesan que han fallado ante Dios y reciben su perdón. Y resulta que el Salmo 33 inicia sin un título. Habíamos dicho que algunos salmos tienen un título más elaborado unos que otros simplemente dicen Salmo de David o maestro de coro, poema, salmo. Es un pequeño título. Algo que llama la atención de este salmo es que inicia sin título, no tiene título. Hago una aclaración: en las traducciones modernas, en nuestras Biblias, en la Biblia que tienen en sus manos, seguramente tiene un título, ¿no? Después de la numeración del Salmo, Salmo 33, seguramente abajo ponen un título. Como yo lo hice también al inicio de la presentación, lo titulé Acción de Gracias por el perdón obtenido. Ese título es un título que el traductor pone, ¿verdad? Según el contenido del salmo, pero no es del salmo original. Entonces, este salmo no tiene título, empieza así directamente. Por lo tanto, podemos decir que según la ubicación que tiene en el Salterio, este salmo está conectado directamente con el Salmo 32. Y por lo tanto, el Salmo 32 se alarga con este Salmo 33, que es una alabanza, un himno de alabanza y de acción de gracias por el perdón obtenido que
se celebró en el Salmo 32. Entonces, la alabanza o el motivo de la alabanza de este salmo es el perdón divino. Y por eso inicia el versículo 4, que es el que concretamente da el motivo de la alabanza. Dice, pues recta es la palabra del Señor. Todas sus obras se fundan en la verdad. Recta la palabra del Señor, verdad. Justicia es la gracia que el Señor nos da por medio de su perdón que nos concede a través de su palabra, a través de su gracia. El tema es la justicia obtenida. El Señor ama la justicia, ama a los hombres justos, ama a los hombres rectos de corazón, que repito, no son aquellos que no tienen pecado, sino los que, aún teniendo pecados, reconocen que han fallado, piden perdón y Dios les concede su amor y su misericordia. Y bueno, entonces les decía, el versículo 1 inicia con esta invitación a la alabanza, a dar gracias, a clamar con júbilo. Dice el versículo 2, den gracias al Señor con la cítara, salmodien, cántele un cántico nuevo, dice el versículo 3. Pues son verbos que son sinónimos, ¿verdad? Aclamar, alabar, dar gracias, tocar la cítara, cantar. Habíamos dicho en la sesión anterior que el término alabar en hebreo, que es el término con el verbo con el que se construye la palabra aleluya. Habíamos dicho que aleluya significa alaben. Ustedes alaben al Señor, es un imperativo, alaben al Señor. También aparece este verbo aquí. Y este verbo es típico de las personas de corazón humilde, de corazón pobre, de corazón sencillo. Son los que saben reconocer el don de Dios, la salvación de Dios. Solo el pobre sabe alabar a Dios. Solo el que es pobre de corazón sabe alabar a Dios. Y se nos viene a la mente la parábola que nos contó el Señor, que nos cuenta el Señor Jesús en Lucas capítulo 18, la parábola del fariseo y del rico. Recordemos, nos dice Jesús, que subieron al templo un fariseo y un publicano. Perdón, dije fariseo y rico, ¿no? Más bien fariseo y un publicano. Subieron al templo a orar. El fariseo se quedaba de pie y daba gracias al Señor por no ser como los demás hombres, por no ser incluso como el publicano que estaba allí frente a él, porque daba el diezmo, porque cumplía con los mandamientos del Señor, y en cambio el publicano ni siquiera se atrevía a alzar la mirada hacia arriba, hacia el cielo. Y entonces la oración del fariseo no fue escuchada. Tan pesada era la oración del fariseo que no pudo atravesar el recinto del templo, el techo del templo. En cambio, la oración del fariseo fue escuchada y nos dice el Señor, les aseguro que el publicano, les aseguro que este último, el publicano, regresó justificado a su casa. Perdón si me equivoqué, me di cuenta que me equivoqué, fariseo y publicano, ¿verdad? La oración del publicano que se reconoce ante Dios como es, fue escuchada. En cambio, la del fariseo no. Solamente la alabanza nace de un corazón humilde. Y entonces el versículo 2 invita al salmista a dar gracias al Señor. Ese verbo, dar gracias, en hebreo, es el mismo verbo que se utiliza para la acción de confesar. Y por lo tanto, confesar está muy ligado al dar gracias. El confesar nuestras faltas es, en el fondo, un dar gracias porque todo viene de Dios, porque el perdón viene de Dios. Y ese es el motivo del cántico, dice el versículo 3. Cántenle un cántico nuevo,
suenen con arte durante las aclamaciones. Dice Isaías en el capítulo 42, el Señor como un guerrero sale, su furor despierta como el de un guerrero, grita y vocifera contra sus enemigos, se muestra valeroso. Se trata del regreso a la tierra después del exilio y se nos expresa con estas palabras la realeza de Dios, el poder de Dios que salva a su pueblo. Y en este versículo se encuentra también un término que se utiliza en nuestro versículo 3, que lo traducimos con suenen con arte durante las aclamaciones. Se trata del grito de guerra. Ese tiene la misma raíz para aclamar al Señor. Y este mismo versículo nos recuerda el Salmo 40, donde se habla de un canto nuevo. Dice el Salmo 40, que lo cantamos mucho, existe un canto inspirado en el Salmo 40. Dice este Salmo, el Señor se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Dice más adelante, no has querido sacrificios ni ofrendas. Entonces yo dije, aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. Eso es lo que deseo, tu ley en mi interior. Y se habla de un canto nuevo, puso en mi boca un cántico nuevo. Entonces, digamos, la conexión entre cántico nuevo, aclamaciones o grito de guerra, que es de la misma raíz, y ley en el interior, nos recuerda a la nueva alianza de la que nos habla Jeremías. Jeremías en el capítulo 31 nos dice, van a llegar días, oráculo del Señor, en que yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago contra ellos, oráculo del Señor, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se trata pues de el cántico nuevo, tiene de haciendo todas estas relaciones, el canto nuevo del que nos habla este Salmo 33, podemos considerarlo como la respuesta al don de Dios por su nueva alianza nacida del perdón de los pecados. Él mismo escribirá en nuestros corazones su ley y nos dará también su espíritu. Y bueno, llegamos al versículo 4, que les decía, inicia el cuerpo del himno propiamente dicho. Los versículos 1 al 3 son la invitación. Y ya el versículo 4 concretamente nos da el motivo de la alabanza. Les decía, pues, o porque recta es la palabra del Señor, todas sus obras se fundan en la verdad. Estos versículos siguientes hacen afirmaciones que hacen referencia a los atributos del ser de Dios y por lo tanto son perennes, son válidos, son eternos. Y más adelante, estos atributos se insertan, digamos, en el plano histórico. Y más adelante el Salmo nos va a hablar sobre los planes de las naciones. Pues estos atributos del Señor son recta es su palabra, sus obras se fundan en la verdad, Él ama la justicia y el derecho, de su amor está llena toda la tierra, ¿verdad? Por eso están en presente, todos los verbos están en presente, porque el Señor es así, ¿verdad? Justo, verdadero, amoroso, misericordioso, su palabra es recta. La palabra del Señor es recta y fundada en la verdad. Hay una gran diferencia en respecto con nosotros los hombres entre el decir y el hacer,
de en medio, digamos, está el mar. En cambio, para Dios, cuando Él dice, se hace, ¿verdad? Su palabra es hacer, es obrar, es crear. Y bueno, la palabra del Señor generalmente lo encontramos, o sea, este término, palabra del Señor, este concepto generalmente lo encontramos en contextos proféticos. Hace rato les leía un pasaje de Jeremías y, y 3 veces decía oráculo del Señor, oráculo del Señor, oráculo del Señor. Es un contexto profético, es el Señor que está hablando por medio del profeta. Pero aquí en este salmo es otro contexto, es el salmista que se dirige a Dios en alabanza e invita a su comunidad a esta acción de gracias, a esta alabanza al Señor. Es un contexto sapiencial, perdón, de sabiduría, como también decíamos del salmo precedente, el salmo 32. Y se trata, y concretamente nos habla el salmo de la palabra creadora del Señor. Nos dice, pues la palabra del Señor hicieron o fueron hechos los cielos. Se trata pues de la palabra del Señor, esa palabra profética que los profetas anunciaron, es la misma palabra creadora, ¿verdad? El mundo, por lo tanto, podemos decir que no es producto del caos o de la confusión, no es producto de fuerzas demoníacas, como quizás algunas concepciones antiguas lo consideraban. Una lucha entre Dios es producto de una lucha entre fuerzas, distintas fuerzas divinas, etcétera. No, el mundo y todo lo que conocemos, todo lo que vemos, es producto de la palabra de Dios. Y como producto de la palabra de Dios es fruto de su pensamiento, fruto de su amor. Y esto da consistencia y da fundamento y da esperanza a nosotros, los hombres. Su palabra es verdadera, está fundada, toda su obra, todo lo que vemos está fundada en la verdad. Y no solamente su obra creadora, sino también su obra redentora, fundada en la verdad. Dice Isaías 45, yo soy el Señor que dice justicia y que anuncia cosas rectas. Es el único Dios verdadero, ¿verdad? No hay otro fuera de él. También Isaías 45 nos recalca mucho esto. Es el Señor, no hay otro fuera de él. Entonces, este Salmo 33 condensa tanto la palabra creadora que vimos, que leemos en el libro del Génesis, como la palabra profética, anunciada por todos los profetas en los libros proféticos. Nos dice Deuteronomio 32, Él es la roca, sus obras son perfectas, justicia todos sus caminos, es un Dios fiel en quien no hay malicia, justo y recto es Él. ¿Verdad? Es el cántico de Moisés, nos está hablando de la verdad de Dios respecto a Israel, de su amor paterno, de su solicitud hacia Israel que lo ha acompañado siempre. Y también la rectitud y la justicia que caracterizan las obras del Señor, caracterizan a los pobres de Dios, a los rectos de corazón, es decir, a quienes han sido perdonados. Como su obra creadora está fundada en la justicia y en la rectitud, así también la gracia que nos da está fundada en la justicia y la rectitud, y por lo tanto los pobres, los rectos de corazón, el pecador perdonado por Dios, está fundado o tiene como característica también esa justicia y esa rectitud de parte de Dios como don. Y nos volvemos a acordar de la fórmula de la misericordia, como así le podemos llamar, a la manifestación de Dios, a la teofanía de Dios después del pecado del becerro de oro en el libro del Éxodo. El Señor es fiel y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, ¿verdad?
Entonces, dice, continúa el salmista, del amor, en el versículo 5, del amor del Señor está llena la tierra. El Salmo 89 nos dice, justicia y derecho son la base de su trono, amor y fidelidad preceden su rostro. Habíamos dicho que podíamos situar este salmo y el Salmo 32 en la época del exilio o del post-exilio, del regreso de la deportación. Y podemos entonces ver que este salmo, el Salmo 32 y este Salmo 33, es la experiencia de Israel también en el exilio. Bueno, también habíamos dicho que está ligado a la experiencia del perdón que recibió David después del pecado con Betsabé y contra Urías. Pero también, si este salmo fue escrito en esa época del exilio, post-exilio, podemos captar, entender que este salmo canta la misericordia que tuvo Dios como su última palabra, ¿verdad? Israel vivió el peso de la justicia divina al ser deportado y perder sus seguridades, ¿verdad? El templo, la tierra, la monarquía, fue deportado a Babilonia y la justicia andaba sobre Israel, digamos, la justicia divina. Sin embargo, nunca se separó de él la misericordia. La justicia andaba muy unida a la misericordia y la misericordia tuvo la última palabra. Fue el juicio definitivo de Dios. Decíamos en las sesiones pasadas que Dios como Padre, ¿verdad? Nosotros somos sus hijos, pues también tiene una palabra de corrección, de educación, de disciplina. ¿Quién tiene hijos, quién no le corrige a su hijo, ¿verdad? Nos decía Proverbios que bueno es el padre que corrige a su hijo. Quien no lo corrige no ama a su hijo. Entonces, pues es todo, y decíamos que todo lo que nos sucede que a veces no entendemos, eh, el sufrimiento, muchas veces es producto de nuestras acciones, pero muchas otras veces, a veces la misma naturaleza, etcétera, y no comprendemos de dónde tanto sufrimiento. Bueno, si con los ojos de fe podemos ver también en el medio del sufrimiento la presencia de Dios. Muchas veces sentimos que Dios calla, que Dios no dice nada, y esa fue la experiencia también de Israel en el exilio. Es muy, si nos ponemos a leer el texto del diluvio en el Génesis, veremos que durante el diluvio el Señor no pronuncia ninguna palabra. Están los torrentes, ¿verdad? Las aguas cubriendo toda la superficie de la tierra y no se oye ninguna palabra de Dios. La última palabra de Dios fue cuando Dios le dice a Noé que suba al arca y después del diluvio, cuando le dice que descienda. En todo ese periodo del diluvio, que es expresión también de esa experiencia que Israel vivió en el exilio, realmente Israel sintió el silencio de Dios, ¿verdad? Pero Dios, aunque calla, está más presente todavía, porque al final nos damos cuenta que su palabra final no es eso, el sufrimiento, la muerte, sino su misericordia, la vida. Y este salmo canta eso, este salmo 33 canta ese poder de Dios que salva. Bueno, continuamos con el Salmo 33, ¿verdad? Aquí el Salmo 33, les decía, habla del amor, habla de la bondad. Podemos recordar también el Salmo 119, de tu amor, Señor, llena toda la tierra, que se asemeja también a este Salmo 33. El amor es la nota dominante, digamos, de la creación del Señor. Creó todo esto porque nos ama. Y de esa palabra creadora nos hablan los versículos 6 al 9. Los versículos 6 y 7 es propiamente el tema de la creación.
tiene como tema la creación propiamente dicha, y los versículos 8 y 9 nos hablan de la actitud del hombre frente a la creación. ¿Qué actitud toma el hombre ante la creación? ¿Verdad? En el versículo 6 dice, por la palabra, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Lo primero que se menciona son los cielos, ¿verdad? Podemos decir que es la obra más apantallante del Señor. El Salmo 19 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nos recordamos de Génesis 1, la palabra creadora, crea los cielos. Podemos también recordarnos nuevamente de Isaías 45. Dice, van ustedes, es como también una represalia, ¿no? Van ustedes a pedirme señales, van a darme ustedes órdenes, dice el Señor. Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí el cielo con mis manos y doy órdenes a su ejército. Decir que el mundo es fruto de la palabra de Dios, es decir, que tiene un sentido, ¿verdad? Cuando nosotros pronunciamos una palabra, la pronunciamos porque tenemos un propósito, intentamos comunicarnos. Incluso también cuando aprendemos desde niños, las primeras palabras de un niño, mamá, papá, es expresión del espíritu, ¿verdad? El mundo creado por la palabra de Dios significa que el mundo tiene un sentido y por la palabra el mundo está, digamos, como en acto de comunicación con Dios. El mundo está en comunicación con el Señor. Nos podemos recordar de San Juan, capítulo 1, por la palabra todo fue creado. ¿Verdad? También nos dice Sabiduría 9, Dios de los padres y Señor de la misericordia, que todo has creado con tu palabra. Y nos dice aquí el versículo 6 también, que por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Se refiere a las estrellas, a todo lo que vemos en el cielo, ¿verdad? Y el aliento de su boca es sinónimo de esa palabra creadora. Palabra y aliento de su boca. Y los astros, aquí menciona el salmista a los astros, todos sus ejércitos, porque en la antigüedad, en aquellos tiempos, antes de Jesucristo, muchos pueblos circunvecinos a Israel consideraban dioses los astros, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, todo lo que vemos en el firmamento. Entonces es la afirmación de que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, del Señor, porque Él hizo todo lo que vemos. Dice, podemos leer también Isaías, levanten en alto sus ojos y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, se refiere a las estrellas, a los astros, a todas llama por sus nombres, ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de sus manos. Si Dios llama a cada estrella por su nombre, obviamente también a nosotros que somos que somos sus hijos queridos, nos llama también a cada uno por nuestro nombre. Y el versículo 7 dice, Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en un depósito a los océanos. Si se fijan, los verbos están en presente, porque su palabra creadora es continua, como en un dique mete las aguas del mar, les pone límites, como leemos en el libro del Génesis, pero también nos podemos recordar del paso por el Mar Rojo, que le puso límite al mar y pone como diques al Mar Rojo para que por en medio del Mar Rojo pueda pasar el pueblo de Israel. No es solamente su palabra creadora, sino su palabra salvadora. Dios que nos salva. Y bueno, disculpen, estamos en el versículo 7, llegamos al versículo 8 y 9, que es la actitud del hombre
ante la creación. Y dice el versículo 8 y 9, tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante Él los habitantes del orbe, pues solo Él habló y así fue, solo Él lo mandó y se hizo. La actitud del hombre, nuestra actitud, la actitud de todos los rectos de corazón, los pobres del Señor, los amados del Señor, debe ser el temor de Dios. Es la actitud que el Señor espera de nosotros y es la actitud del sabio, como lo dice el libro de los Proverbios y también el Salmo 19. El temor de Dios se manifiesta en la observancia de su ley, en reconocerse también como criatura. Y entonces no solamente estamos nosotros invitados a temer a Dios, sino todo lo creado, ¿verdad? Y el versículo 9, digamos, es como que resume toda esta palabra creadora de Dios, el poder de Dios, pues solo Él habló y así fue, solo Él lo mandó y se hizo. Dice Isaías 45, así dice el Señor, creador que ha hecho los cielos. Él, Él es Dios que ha plasmado la tierra y la ha hecho estable. No la ha creado vacía, la ha plasmado para que fuera habitada. Yo y solo yo el Señor y no hay otro. Soy el Señor y no hay otro. Y entonces llegamos al centro del Salmo, los versículos 10 y 12, que nos hablan de los planes de las naciones que se contraponen con el plan y el proyecto de Dios. Y aquí, digamos, hay dos palabras clave, pueblo y nación. Digamos, en la cultura hebrea, el término pueblo hace referencia a la parentela, a la familia de sangre, hace concretamente referencia al tío paterno. Se trata pues de una familia. Al decir que Israel es pueblo, se trata de una familia, pueblo de Dios como familia de Dios. Y en cambio el término nación en hebreo hace referencia a un estado, ¿verdad? Que tiene a un territorio, que tiene un gobierno, tiene sus habitantes y tiene también a un jefe político, digamos que es, y generalmente se atribuye este término a las naciones paganas, pero no es una regla, ¿verdad? Y el término pueblo al pueblo de Israel, generalmente, pero no es que sea constante. Aquí lo interesante es que se refiere estos dos términos, pueblo y nación, tanto para los pueblos paganos, digámoslo así, que no es el pueblo de Israel, como también para referirse al pueblo de Israel, en plural para referirse a los demás pueblos y naciones y en singular para referirse a Israel. Israel aquí es llamado nación y pueblo. Es llamado nación porque Dios quiere formarse un pueblo que no esté basado solamente en los lazos de sangre, en la raza, sino que está definido en términos espirituales y va mucho más allá del pueblo de Israel. Es una familia que el Señor se forma, ¿verdad? Su plan está abierto. Y dice el Salmo, en el centro del Salmo, que el plan de las naciones es destruir el plan del Señor. Y como lamentablemente sí vemos en nuestros días también, ¿verdad? A veces tantos ataques contra los valores del Evangelio, contra los cristianos, contra el mismo Dios. A veces eh, quizás no dicen no existe Dios, pero a veces vivimos como si no existiera Dios, ¿verdad? Es este salmo que fue escrito siglos antes de Cristo, pues sigue siendo muy actual, ¿verdad? El plan de las naciones, el pensamiento de las naciones muchas veces es contraponerse al plan de Dios. El cosmos, el orden del mundo nos da una razón de ser, ¿verdad? Hay un plan de Dios y el Señor nos lo ha revelado en nuestro Señor Jesús. Entonces, eh, pero dice el salmista, el plan del Señor subsiste para siempre. Aun y cuando las naciones quieran destruir el plan y el pueblo del Señor,
que no volvamos a repetir, no solamente se refiere a Israel, sino va más allá de los límites de raza del pueblo de Israel. Somos todos nosotros, ¿verdad? Eh, a pesar de que están en contra del plan del Señor, su plan subsiste para siempre. Y el pueblo que Dios ha elegido también subsiste para siempre. Se refiere al pueblo de los justos, en este salmo, los justos perdonados por el Señor. ¿Verdad? Recordamos a Deuteronomio 7, nos dice a Moisés a Israel, tú eres un pueblo consagrado al Señor, ¿verdad? Nos lo dice también a nosotros. Te he elegido para que seas de entre todos los pueblos, el pueblo de su propiedad, ¿verdad? Bueno, el Señor eligió al pueblo de Israel para ser de entre todos los pueblos el pueblo de su propiedad. No porque seas el más numeroso, sino por amor y por juramento que Él había dado a sus padres. Ha elegido al pueblo de Israel por puro amor, por pura gracia. Pero volvamos a repetir, se extiende este pueblo más allá del pueblo de Israel. Y por puro amor y pura gracia el Señor nos ha elegido. Y dice el versículo 12, termina diciendo, el pueblo que se escogió para sí como heredad, ¿verdad? También ese término heredad es típico de la caracterización del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la heredad del Señor. En muchos pasajes de la Biblia, este término se le atribuye al pueblo de Israel. Y pues bueno, llegamos al centro de este salmo y bueno, ya no podemos por el tiempo continuar, pero fue un gran gusto estar aquí con ustedes compartiendo en estos viernes estas sencillas reflexiones sobre el Salterio y el Salmo 32 y el Salmo 33. Ojalá y pues les haya servido de algo y que sea como una motivación para continuar conociendo y profundizando, sobre todo orando con la palabra de Dios. Recuerden, los salmos nos ayudan también a orar con la misma palabra de Dios y nos ayudan a grabar más que en la mente, en el corazón, la palabra de Dios, su enseñanza, su revelación, su instrucción, ¿verdad? Es una invitación de orar. Ojalá podamos también nosotros algún día, a semejanza de María, ¿verdad? Meditar y guardar todas estas cosas en el corazón. Vamos a darle gracias al Señor y les deseo pues muy buena continuación en sus actividades. El Señor los bendiga. Ahora le pedimos al Señor su gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta luego. Muchas gracias al Padre Juan Martín por esta invitación. Nos vemos. Pues bien, hermanos, ya al finalizar casi este mes de septiembre, hoy concluimos en nuestro taller de Salmos. Esperamos que esto que hemos estudiado a lo largo de 4 semanas sea una herramienta para que todos nosotros saboreemos, gustemos y utilicemos cada día más este libro hermoso de oración, el libro de los Salmos. Creo que sería muy conveniente terminar nuestro taller recordando este hermoso salmo que hable el Salterio, el salmo número 1, para dar gracias a Dios, para alcanzar gracia y bendición. Los invito a orar desde su casa con el salmo número 1, dando gracias a Dios por este taller que hoy concluimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dichoso el hombre que no camina aconsejado por malvados, y en el camino de pecadores no se detiene, y en la sesión de los cínicos no toma asiento, sino que su tarea es la ley del Señor, y medita la ley día y noche. Será como un árbol plantado junto a acequias, que da fruto a su tiempo, y su follaje no se marchita.
todo cuanto hace prospera. No así con los malvados. Serán como tamo arrebatado por el viento. Por eso los malvados en su juicio no estarán en pie, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hermanos, ojalá que el deseo de bendición, de estabilidad, de felicidad, de amor que el Señor quiere para cada uno de nosotros se vaya concretando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que siempre nosotros encontremos en el libro de los Salmos un modo seguro, un modo fácil de orar y de interiorizar la palabra de Dios en nuestras vidas. Les agradecemos su tiempo, la disposición que han tenido para tomar este taller de 4 sesiones, y también agradecemos y oramos por el Padre Salvador que nos ha acompañado durante estas 4 semanas. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias y nos vemos pronto con la invitación para la Escuela de la Biblia. Hasta luego.